Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Nos da gusto recibir aquí en los estudios de Grupo BX al diputado federal Manuel Rodríguez González, es también presidente de la Comisión de Energía en la Cámara. ¿Cómo le va? Muy bien, Ángel. Buenos días. Muy buenos días y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven a través de BX. Muy contento de estar aquí, felicitar a todo el equipo de producción, a Pati Chameli, su directora general, y a las órdenes, como siempre. En un recorrido intenso, ¿no? Que está realizando usted en esta difusión de la ley de la industria eléctrica. Sí, pues es parte de nuestras funciones informarle a la gente de lo que se trabaja en el Congreso de la Unión, en específico en la Cámara de Diputados. Soy el presidente de la Comisión de Energía, hemos ido acompañando al presidente Andrés Manuel López Obrador en su política de garantizar soberanía energética para México, pero especialmente poder bajar los costos tanto de la electricidad como de combustibles, y en el caso específico de electricidad, informarles a la gente que el año pasado hicimos una reforma a la ley de la industria eléctrica que había quedado suspendida por una serie de amparos, y es necesario informarle a la gente que después de la consulta que se hizo a la Suprema Corte de Justicia, esta se declara o resuelve de manera muy contundente que esa reforma se apega a la Constitución, lo que significa que se puede aplicar y que ya no fue necesaria la reforma constitucional en la materia, la que todos sabemos que rechazaron los de la oposición y no se alcanzó la mayoría calificada, pero que ya no es necesario ante esa resolución de la Suprema Corte, lo que nos va a permitir que a partir de enero de 2023 podamos ir reduciendo el costo de las tarifas eléctricas, todas, no tan solo en nuestras casas, sino también las comerciales, que son las más caras, la de alumbrado público, la de los campesinos, los productores agrícolas y pecuarios que hay en este país que pagaban tarifas muy caras, todas van a reducirse, empezarán de forma gradual y podremos llegar con el tiempo pronto hasta una disminución del 50%. Y lo que sí viene es un nuevo sistema de tarifas en donde la tarifa, aparte de ser más barata, va a ser la misma los 12 meses del año. Ya no habrá el tema de tarifa de verano y tarifa fuera de verano. Y bueno, pues eso hay que informárselo a la gente. Y dentro de eso, pues me he encontrado a Euclides Alejandro, nuestro diputado local por Cárdenas, un hombre muy activo. Estuve escuchando su entrevista y pues me consta que trabaja intensamente. Es un cuadro muy valioso que tenemos en Morena. Muy bien, son las 9 de la mañana con 23 minutos. En medio de todo esto, diputado, también se da este asunto de los Estados Unidos y una consulta que realizará a la política energética de nuestro país, y que se han dicho muchas cosas. Realmente lo que va a pasar con esta consulta que hagan los de Estados Unidos, ¿va a perjudicarnos en algo? No nos va a perjudicar en nada porque, primero, para que no se asuste la gente, la consulta es eso, es poder platicar, poder dirimir las distintas opiniones o enfoques que tienes respecto a un tema. Lo prevé el propio tratado, el Tratado de Libre Comercio, conocido ahora como TEMEC, porque fue revisado y mejorado por las tres partes participantes, México, Estados Unidos y Canadá, y se establecen 45 días en donde los gobiernos van a estar revisando esos temas. Es muy probable que se pongan de acuerdo, que se aclaren las cosas y que más tardar 3 de octubre de este año eso esté ya resuelto. De no ser así, vendría otra etapa que se prevé dentro del TEMEC, que es establecer un panel donde habría de 3 hasta 5 panelistas elegidos entre los 3 países miembros para que revisen
desde el punto de vista jurídico, pero especialmente en el marco de lo acordado en el TEMEC, el tema. Y quiero decirles que el artículo 8 del TEMEC garantiza a México la soberanía en sus decisiones en materia energética, lo que significa que México tiene la libertad de modificar su marco jurídico en tema energético y que eso no viola el tratado. Lo que sí se tiene que garantizar, obviamente, son las inversiones que ya existen en el sector y que tienen que ser armónicas en el cuidado de ese tratado conocido como TEMEC, cosa que yo creo que se va a lograr. Y de llegar a ser el caso del panel, tomaría 150 días para un informe preliminar, que si es aceptado por las partes ahí se resuelve, y si no, habría 30 días más para el informe final, que es el que determinaría qué se tiene que hacer. Esto significaría que podríamos llegar hasta mayo de 2023. Sin embargo, yo creo que antes se va a encontrar la solución y, por supuesto, en mi calidad de presidente de la Comisión de Energía estaré acompañando el proceso de consulta, muy al pendiente, y por supuesto dando el apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque esta política que estamos siguiendo es para garantizarle la soberanía energética a México. ¿Por qué creen ustedes que a nivel mundial hay una crisis, no tan solo económica, sino sobre todo en el sector energético, que los precios se han disparado internacionalmente? Por ejemplo, les digo que hoy en Europa, por un litro de gasolina, vienen pagando aproximadamente 60 pesos, mientras nosotros hemos mantenido la estabilidad del costo. Incluso en el caso de Estados Unidos tenemos el fenómeno que no habíamos visto en décadas, de que crucen la frontera hacia México para cargar combustible, cuando antes lo normal era que de México cruzaran, ¿no?, hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está más barato acá. Y eso es parte de la política que está siguiendo la Cuarta Transformación, encabezada por Andrés Manuel López Obrador, nuestro paisano, para garantizar la estabilidad y neutralizar ese impacto mundial que tiene el fenómeno de la inflación, en donde México es un ejemplo de cómo está enfrentando ese problema, que es prácticamente inevitable, pero que sus efectos en el caso de México, comparado con los otros países, ha sido infinitamente mayor, y que, como ustedes saben, estamos enfilando no tan solo lograr la soberanía energética, sino por otro lado estamos trabajando fuertemente en la soberanía alimentaria para efectos de garantizar la estabilidad en algo estratégico que son los alimentos, pero en donde teníamos una atroz dependencia del extranjero. Imagínense que del maíz, que somos parte de la cultura del maíz, pues dependíamos de la importación. De cada 1,000 toneladas, 800 provenían del extranjero. Entonces, por eso tenemos que trabajar en la soberanía alimentaria, y como dice Andrés Manuel López Obrador, sin maíz no hay país. Ahora, diputado, ¿hay algún tipo de riesgos que se pueda perder justamente esa soberanía? Porque se ha dicho muchas cosas. Por ejemplo, de que si finalmente México no modifica algo en cuanto a la industria eléctrica, pues se van a aplicar por parte de países como Estados Unidos aranceles, y que finalmente saldrán cosas más caras de la que tenemos actualmente. Bueno, yo quiero decirles que esas afirmaciones las dicen mexicanos que quieren espantar con el petate del muerto, y que pues la gente no tiene por qué ser especialista de todos los temas, sí, y mucho menos en algo tan complejo como es un tratado internacional como el TEMEC. Quiero decirles que México es un país muy serio, muy responsable, y en el caso del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador así lo ha demostrado. Tan es así que se ha cumplido de manera puntual con el pago de la deuda externa, que no generó él, pero que generaron gobiernos pasados,
y que es una deuda que hay que cumplir con bancos extranjeros, entre esos americanos, canadienses, etcétera, y se ha pagado. ¿Eso qué significa? Que habiendo obligaciones se tienen que cumplir. El TEMEC establece obligaciones, pero también establece derechos, que es lo que estamos defendiendo. ¿Esto qué significa? Que vamos a garantizar que las inversiones en el sector energético por parte de empresas de esos dos países van a tener las condiciones para seguir trabajando. Que evidentemente lo que se reforma, ¿sí?, se aplica de este momento en adelante, lo que significa que las nuevas inversiones del sector se tendrán que ajustar a las nuevas reglas que son generosas, que permiten establecer un círculo virtuoso de ganar todos, pero con esas reglas. Lo que empezó con reglas anteriores continuará, pero les quiero decir que los abusos en el sector eléctrico fueron básicamente de un modelo que se creó desde Salinas de Gortari, que lo fortaleció Zedillo, que lo construyó Fox y lo consolidó Calderón, denominado autoabasto, en donde no participan las empresas ni americanas ni canadienses. Sí participan muchas empresas mexicanas, pero especialmente empresas extranjeras de España e Italia. Entonces, el tema de lo que corregimos con la reforma a la ley de la industria eléctrica impacta, sí, esto que acabo de comentar, pero las inversiones de Estados Unidos y Canadá, que son otro marco jurídico que surgió después, a partir de 2014, ellos no tienen mayor preocupación, van a seguir participando en el mercado eléctrico mexicano y lo único, insisto, es que lo que haya nuevo de inversiones a partir de ahora se tiene que ajustar al nuevo marco jurídico. Eso es lo que causa las dudas de Estados Unidos principalmente. Y preguntarle también, hay quienes ven un escenario algo bastante catastrófico, el fin del TEMEC. No, para nada, absolutamente. Como les digo, como muchos otros anuncios espectaculares, pues decían que cuando Andrés Manuel López Obrador asumiera el gobierno, el dólar se iba a ir por las nubes, y quiero decirles que pues ya lo hemos visto, no tan solo no se ha devaluado el peso, sino que incluso ha habido una apreciación del peso frente al dólar. Es prácticamente la única moneda en el mundo que se ha fortalecido ante el dólar. Nos ponen de ejemplo a nivel mundial. Yo tengo siempre el interés de buscar información de lo que sucede en el mundo, de qué novedades hay, y me encuentro seguido información donde sale México y hay de manera muy contundente menciones de que están sucediendo cosas buenas en México, y tan es así que, por ejemplo, ponen los pasos que ha seguido Francia respecto a nacionalizar su sector de generación de energía eléctrica para que sea al 100% por parte del Estado francés a partir de la empresa EDF, y dicen que el precursor de esos pasos fue México, quien inició con ese proceso. Entonces, bueno, pues ahí estoy seguro que las inversiones van a seguir llegando. Los datos oficiales de inversión extranjera en México se han mantenido, se han acrecentado, y lo que va a pasar con estas etapas de conciliación es que se van a poner de acuerdo, se van a aclarar las dudas y que se va a resolver, porque vamos a garantizar la inversión, pero además también vamos a garantizar que siga existiendo el libre comercio, pero que hay sectores estratégicos en donde tenemos como Estado mexicano que garantizar la rectoría, y eso es especialmente el sector energético, que abarca no tan solo electricidad, sino sobre todo combustibles, petróleo, gas natural, que hoy
pues tienen en una crisis severa al mundo, pero especialmente Europa, en donde están sucediendo cosas que jamás imaginábamos. Les están pidiendo a la gente que dejen de consumir tanta energía eléctrica, que usen menos la estufa para efectos de bajar el consumo, que por otro lado también les piden que cuiden el gas natural porque se prevé que va a escasear y que, bueno, evidentemente los costos de esos insumos, de esos energéticos vitales, puedan seguir aumentando en el invierno y que los va a poner en una situación muy delicada desde el punto de vista energético, pero también económico. Y eso en México lo estamos no tan solo conteniendo, sino lo estamos administrando de manera muy inteligente, y eso pues le da estabilidad al país. No debe haber mayor preocupación entre los mexicanos y preguntarle a partir de cuándo empiezan justamente estas consultas. No, las consultas ya están en marcha, y como digo, el plazo máximo será el 3 de octubre, y yo estoy convencido de que se van a aclarar las cosas y ahí va a quedar, pero si no, de cualquier manera el propio tratado establece la etapa del panel internacional, y ahí, bueno, pues veríamos cuál es la resolución, y son medios que permiten que se pongan de acuerdo las partes y lo que se decida ahí se cumple. Pero sanciones hacia México no va a haber, y por el contrario, la relación con nuestros dos países vecinos, que los consideramos pues pueblos hermanos, va a seguir siendo muy sólida, muy cordial, y que, bueno, pues vamos a seguir trabajando, y que va a seguir habiendo inversión fuerte en los tres países, pero especialmente en México. Son las 9 de la mañana con 37 minutos. Preguntarle cómo le ha ido en este caminar, ¿qué le dice la gente, diputado? Pues me siento muy motivado. ¿Ya muy recorrió los satisfecho. 17 municipios? No, me faltan 2 municipios todavía, que los voy a hacer en este mes de agosto, pero la respuesta de la gente es maravillosa, porque se siente ese respaldo popular hacia la Cuarta Transformación, hacia Morena, las expresiones de cariño, de afecto hacia Andrés Manuel López Obrador son notables, y bueno, pues también uno percibe el buen recibimiento en lo personal que uno tiene, y pues eso te da satisfacción, porque dices, oye, vale la pena este esfuerzo, esta lucha que estamos haciendo para cumplir con el encargo que nos dio la gente, que es de cuidar sus intereses, de mejorar su calidad de vida, es decir, de ir dando una fortaleza al bienestar de cada una de las personas, de las familias de este país, pero especialmente de Tabasco. Y bueno, pues todos sabemos que nuestro pueblo tabasqueño es muy, muy franco, y si está a gusto, te lo expresa de manera muy clara, y si tiene reclamos también. Y en este caso, decirte que es muy satisfactorio que el respaldo hacia lo que se viene haciendo desde el gobierno federal y desde el Congreso de la Unión es sumamente no tan solo aceptado, sino reconocido, y pues eso te hace sentir muy bien recibido en cada una de las comunidades, cada uno de los municipios que he visitado. Y seguiré con el tema no tan solo de la parte eléctrica, sino también ahora viene la discusión de darle fin, de decir adiós al horario de verano. Quiero adelantarles que es prácticamente un hecho que eso va a suceder a partir del inicio del próximo periodo. ¿Es de los principales temas a abordar en este reinicio de actividades? Sí, es el principal. Y por otro lado también empezaré una nueva etapa donde les platicaré de la gran inversión que se empieza a dar desde ya en este mes de agosto 2022 para construir la infraestructura que nos permita disponer de gas natural. El gas natural es un energético de transición, es decir, es mucho más amigable con el medio ambiente, pero además es mucho más barato
que el gas LP, que es el que consumimos tradicionalmente, pero que más allá del uso que se le pueda dar doméstico, también especialmente es la base para iniciar la industrialización. En Tabasco tenemos un sector primario muy fuerte, que esa es nuestra producción, pero no tenemos agroindustria. Teniendo el gas natural, empezaremos por esa parte y posteriormente podremos llegar a una industrialización, ¿por qué no?, al nivel de lo que tiene Querétaro, que tiene Nuevo León, que tiene otros estados del país que, bueno, pues han tenido la disponibilidad de esa infraestructura desde hace algunas décadas, y solo 2 estados del país no lo tienen, y coincidentemente los que no lo tienen son del sureste, y con esta inversión de aquí a agosto de 2024 podremos ya tener esa infraestructura y dar el primer paso a aprovechar esas condiciones junto con las otras obras estratégicas que viene desarrollando el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, como son la refinería Olmeca en Tabasco, el Tren Maya para el sureste y el corredor transísmico que va a permitir unir los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, y todo esto conectado vía tren con la inversión que se va a hacer para unir Teapa con Estación Chontalpa y Estación Chontalpa hacia el corredor transísmico. ¿Qué quiere decir? Que el medio de transporte terrestre más barato que hay en el mundo, incluido en México, que es ferroviario, vamos a poder sacar todo lo que se produzca en esta región del país, pero especialmente en Tabasco, hacia el mercado de Estados Unidos, de Europa, pero también asiático, hacia China, Japón y los tigres asiáticos. Esto pues son condiciones sumamente positivas, un círculo virtuoso que se está construyendo y que tenemos que aprovechar los tabasqueños con estas oportunidades que nos está dando el presidente de la República, cumpliendo con el anhelo que tenemos todo de que no tan solo haya crecimiento, sino que haya especialmente desarrollo económico, es decir, que nos beneficiemos todos los estratos sociales. Yo quiero agradecer su tiempo, diputado. No, al contrario, gracias a ti, Ángel, y siempre siento que nos queda mucho por platicar, pero los tiempos en televisión y en radio son cortos, así que si me sigues invitando, como siempre, aquí estaré con para gusto, informarles. Diputados, estaremos en contacto justamente porque siempre hay mucho de qué platicar. Muchas gracias y un saludo afectuoso a todos, y que tengan la seguridad que estamos trabajando por Tabasco y por México. Muchas gracias. Son las 9:43 a.m. Es el diputado Manuel Rodríguez González. Nosotros vamos a ir al corte y regresamos. Tenemos más información.